Para comprender las causas profundas de las protestas que vive Colombia, es necesario revisar la historia reciente del país para entender mejor los factores políticos que han detonado el descontento social. En 2002, en medio de las tensiones con las guerrillas, Álvaro Uribe asume la presidencia de Colombia. Su mandato se caracterizó por el combate a los grupos armados mediante operativos donde la violación de derechos humanos fue una constante. En 2010, Uribe cede el poder a Juan Manuel Santos, quien a pesar de formar parte del mismo grupo político, marca distancia del uribismo para iniciar un proceso de negociación con las guerrillas, el cual desembocaría en los acuerdos de paz de 2016. Sin embargo, las tensiones sociales se agudizaron tras la llegada al poder del presidente Iván Duque, debido a factores económicos y el incumplimiento de los acuerdos de paz, lo cual trajo como consecuencia un nuevo repunte de violencia en el país. El gobierno de Duque impulsó una serie de reformas económicas que detonaron protestas en noviembre de 2019, mismas que se vieron interrumpidas por la pandemia de COVID y el confinamiento, pero que se reactivaron en 2021, poniendo en evidencia el malestar social que priva actualmente en Colombia. Bueno, pues muchas gracias por aceptar la entrevista, Andrés. Platícanos un poquito, primero tu nombre completo y a qué te dedicas o cuál es tu campo de especialidad. Bueno, muchas gracias Manuel por la invitación para intercambiar un poco sobre esta situación que estamos viviendo en el país. Soy Andrés Camilo Rodríguez, yo soy licenciado en filosofía, estoy maestrando en estudios políticos e internacionales acá en Colombia. Me dedico a la investigación, pero aparte de eso, fundamentalmente también soy activista social, político, especialmente desde el tema de derechos humanos acá en Colombia. Pues ahora sí que platícanos para la gente que no está tan empapada del caso colombiano, pues cómo se pueden entender la represión policial que se ha vivido en la última semana, sobre todo a raíz de las protestas por la reforma tributaria allá en Colombia. Pues lo primero que vale la pena señalar es como cuál es la antesala, ¿sí? De todo esto que está sucediendo y sobre eso, digamos, creo que son importantes 5 elementos fundamentales. El primero es que Colombia está atravesando una crisis orgánica, ¿sí? En todos los niveles a partir de el proceso de paz que estamos viviendo, ¿sí? O sea, el contexto de paz, es decir, una crisis orgánica que perfectamente se puede ubicar en los últimos 6, 7 años en el país, ¿sí? Lo segundo es que la guerra, a partir de esta crisis orgánica, no es un motor o no es el eje articulador de la política y el relato nacional, ¿sí? Y justamente esto se convierte en una pugna, ¿sí? En toda la convivencia, en todo el escenario de la política, la economía, la misma cultura, entre guerra o paz, ¿sí? Algunos no coinciden en esa dicotomía, ¿sí? De ponerlo en blanco y negro, pero creo que eso es lo que está sucediendo, ¿sí? En medio de todo. Pero justamente esto es lo que está configurando, es una tensión, ¿sí? Un nudo en donde en donde se tensionan, ¿sí? Más bien, y se agudizan un conjunto de comportamientos de cada uno de los sectores sociales y políticos, ¿sí? Y por supuesto allí las personas que están en la calle también juegan un papel fundamental. Lo tercero es que el comportamiento, en medio de esa tensión, el comportamiento del uribismo, de estos sectores de ultraderecha, han configurado una especie de declaración, ¿sí? De guerra contra Colombia. Una guerra mediática, política, una guerra de discursos, y eso será traducido, por supuesto, ya en la práctica en fenómenos como el de la militarización y el crecimiento del autoritarismo en Colombia. Un cuarto elemento que también me parece vital es que estas movilizaciones se están detonando a partir de tres características. La primera, esta crisis orgánica producto del acuerdo de paz, ¿sí? La segunda, la profundización de la crisis social, ¿sí? En Colombia, producto de políticas económicas de los últimos gobiernos, es decir, Juan Manuel Santos y el gobierno de Iván Duque. Y el tercer elemento que converge todo esto es con la gestión de la pandemia, ¿sí? Es decir, todos estos elementos lo que han llevado es a profundizar y agudizar la crisis orgánica de la cual estoy hablando, que se está detonando evidentemente
con un énfasis especial en los tres últimos años, producto de la movilización social. Recordemos que en noviembre del 2019 también se llevó un paro nacional en Colombia de gran magnitud, ¿sí? Y que lo que estamos viendo hoy es consecuencia, ¿sí? Y también tiene el mismo sentido de esas últimas protestas. Y el último elemento también vital es que esta movilización no solamente está protagonizando un inconformismo, ¿sí? Contra un modelo, ¿sí? No solamente hay una perspectiva o un horizonte de sentido contra una agenda que nos tiene profundamente agotados y desgastados en el país, sino que también hay un sentido de profundizar el cambio político, ¿sí? Es decir, no solamente hay una apuesta contrahegemónica, por decirlo de alguna manera, sino también hay una apuesta de profundización, de motivar, de desenredar este momento y esta tensión, por supuesto, en perspectiva de cambio político. Entonces, estos son los elementos centrales y que sin lugar a dudas llegamos así a este nuevo paro nacional, que bueno, tiene unos elementos que parten, por un lado, en un principio, por reivindicar una reforma tributaria nefasta para el país en medio de una crisis social supremamente aguda, pero que paulatinamente converge con estos elementos que también estoy señalando y que ha traído consecuencias sumamente graves a partir de la militarización que se está llevando, pero bueno, ya hablamos un poco más de eso. ¿Cómo le podrías explicar a la gente de otros países de América Latina lo que es la actual tragedia humanitaria que vive Colombia? Si bien el conflicto armado como tal es bastante complejo y data de ya varias décadas atrás, ¿cómo se ha movido ese tema a partir de los acuerdos de paz firmados por Santos, un sector de las guerrillas, y la manera en que el gobierno de Duque pues ha incumplido con los acuerdos de paz? ¿Hasta qué punto ha ocasionado gran parte de la crisis actual en Colombia? Yo creo que hay un elemento consecuencia de esto que estamos señalando y es el crecimiento del autoritarismo, ¿no? Del autoritarismo, digamos, en todas las dimensiones que lo podamos ver, ¿sí? Un autoritarismo expresado en la militarización de la vida, ¿sí? Un autoritarismo que se expresa también en la ejecución del Estado. ¿Sí? Eso también es importante señalarlo porque en el último año y medio, producto de la pandemia, lo que hemos evidenciado en Colombia, ¿sí? Es que se ha dedicado a gobernar con decretos, ¿sí? Con decretos sin discusión, pasándose la división de poderes, ¿sí? Y allí hay un conjunto de contradicciones y de tensiones y rupturas que también se están generando hoy en el Estado y en la sociedad colombiana. Entonces creo que este es el elemento central, ¿sí? Que explica también lo que estamos viviendo en términos de la crisis humanitaria, ¿sí? Y este crecimiento del autoritarismo, particularmente en el contexto colombiano, lo estamos viendo en cómo está actuando el gobierno, digamos, en todo su desarrollo político e institucional. Lo estamos viendo en la militarización de la vida, pero también lo estamos viendo en cómo está retornando o cómo se está reconfigurando una nueva crisis violenta en Colombia, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que está pasando en las protestas, ¿sí? Porque hay una violencia política encarnada, digámoslo así, en el estatus de la sociedad colombiana que se está transgrediendo en este momento a cómo se trata la protesta social en Colombia, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, nos parece vital, digamos, denunciar lo que viene sucediendo en este momento porque es supremamente gravísimo, ¿sí? La militarización en cabeza de la policía, el escuadrón antidisturbios y el ejército ha traído en estos 7, 8 días de paro unas cifras supremamente preocupantes, ¿sí? Que atentan contra la sociedad colombiana de manera general. Solamente en 7 días de paro tuvimos registradas 1.443 violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Adicionalmente, estas han sido sistemáticas en cabeza de la fuerza pública, 31 casos de intervenciones homicidas, es decir, tenemos registrados estos asesinatos por parte de la fuerza pública, 216
víctimas de violencia física que actualmente se encuentran en hospitalizaciones, 21 víctimas con agresiones oculares, 77 intervenciones con arma de fuego, es decir, intervenciones en donde llega automáticamente la policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios y el Ejército a abrir fuego directo a quemarropa contra los manifestantes. Y una cifra muy preocupante para nosotros que pareciera sigue en aumento es que en medio de este contexto y de las intervenciones policiales hay 10 casos de violencias basadas en género, abuso sexual contra mujeres, ¿sí? En ese sentido, este autoritarismo se está expresando de la peor manera, ¿sí? Y lo que está trayendo consigo es una violación sistemática a los derechos humanos por parte del Estado contra la población civil, que hoy está inconforme, está agotada, ¿sí? Y que con seguridad las protestas que vengan seguirán manifestando este sentimiento que se está generando. ¿A qué se debe o cómo se puede entender el crecimiento de este autoritarismo? ¿A qué se debe la creciente militarización del caso colombiano? En lo particular, considero que este crecimiento del autoritarismo, ¿sí?, es consecuencia de esa crisis orgánica que estamos viviendo en Colombia. Así como esta crisis orgánica tiene como consecuencia un comportamiento de la sociedad civil contrahegemónico, reivindicativo, de cambio político, ¿sí? También encontramos una respuesta a esta crisis orgánica por parte de los sectores de ultraderecha en Colombia que hoy, ¿sí?, están en el poder, que es el uribismo, ¿sí? El gobierno del Centro Democrático en cabeza de Iván Duque es la manifestación encarnada del uribismo hoy en Colombia, ¿sí? Y ellos justamente se comportan de manera autoritaria como respuesta a esta crisis orgánica. Pero aquí hay un elemento fundamental y es que ese comportamiento proviene en medio de unas circunstancias de pérdida de hegemonía del proyecto político uribista en Colombia. Un proyecto político que en Colombia particularmente lleva 30 años, ¿no? Porque no solamente fue el gobierno de Uribe, ¿sí?, sino adicionalmente es lo que ha venido generando en las regiones, las experiencias de gobernabilidad, el relato que impuso el uribismo a nivel nacional. Y allí hay una pérdida de hegemonía, y ellos lo saben, ¿sí? Ese es un primer elemento. Y el segundo es que a pesar de las derrotas, si se quiere verlo así de manera factual, ¿sí?, hay un ascenso desde el 2015-2016 en medio de la firma del acuerdo de paz de los sectores progresistas, alternativos, de izquierda y de este espectro que se autodenomina centro político, ¿sí? Pero este ascenso está configurando en la actualidad todo el mapa político del país y que no podemos perder de vista que estamos en un año preelectoral, ¿sí?, en Colombia, ¿sí? En el próximo 2022 serán las nuevas elecciones a la presidencia de la República y todos estos factores entrarán en juego. El ambiente en el país es de suma tensión política porque son todos estos factores los que se están disputando. Y es muy importante lo que va a estar en juego en el 2022, porque con seguridad puede ser la derrota y la pérdida del poder uribista que se ha configurado y consolidado en los últimos 20, 30 años en Colombia. ¿De qué manera los vaivenes en el proceso judicial contra Uribe y también algunas medidas como el hecho de que algunos congresistas en Colombia estuvieran impulsando eh, pues, la ampliación de mandato de Duque durante un par de años más han contribuido a aumentar las tensiones sociales en Colombia? Ha contribuido bastante, fundamentalmente porque lo que leemos desde los sectores sociales y políticos del todo el espectro del movimiento social y alternativo es que hay un ataque sistemático a la justicia y hay un ataque sistemático a la democracia, ¿sí? El uribismo, a pesar de estar en el poder hoy en Colombia, ¿sí?, ha establecido una estrategia en una cruzada contra la justicia en Colombia, ¿sí? Es decir, ha atacado a las altas cortes, ha atacado a los jueces, ha atacado el Congreso, ¿sí?, y esto, sin lugar a duda, lo que
lo está llevando también es a arrinconarse políticamente, ¿sí? Pero ese arrinconamiento pues lo lleva a reaccionar también de manera defensiva y todo, por eso todo esto que está sucediendo. Pero ¿por qué señalo esto? Y es por lo siguiente, y es que estos ataques a la justicia de manera sistemática, ¿no?, están configurando un acercamiento en términos de verdad, en términos de justicia, en términos de memoria, en términos de posibilidades de nuevos relatos a partir de las víctimas contra quienes han sido protagonistas de la violencia política y la guerra en Colombia. Y allí, sin lugar a duda, Álvaro Uribe Vélez específicamente y toda su estructura que lo acompaña, pues son responsables de ello, como está suficientemente demostrado. Pero esto que acabo de señalar, hoy la justicia colombiana lo está empezando a reconocer y está empezando a actuar. Entonces, el comportamiento de Uribe, ¿sí?, y del uribismo, de todo el espectro uribista, ¿sí?, aparte de la pérdida de hegemonía, aparte de la crisis orgánica, aparte de que están perdiendo terreno político, hay una disputa por cuál es el relato hegemónico, ¿sí? Pueden perder políticamente, ¿sí?, pero el relato hegemónico de la violencia política también está en juego, ¿sí? Y allí, sin lugar a duda, se está jugando la verdad, ¿sí?, de las víctimas, de quienes sufrieron la violencia política por parte del Estado, ¿sí?, y se está jugando la verdad y el relato hegemónico que hasta ahora, pues, ha tenido salvaguardado al uribismo. Y por supuesto, este es otro elemento que se integra a esta crisis orgánica de la que estamos hablando. ¿De qué manera la violación sistemática de derechos humanos, sobre todo después de los acuerdos de paz firmados por Santos y un sector de las guerrillas colombianas, principalmente las FARC, ha contribuido también a las protestas que estamos viendo actualmente? Yo, por ejemplo, pues llevo ya un rato siguiéndole la pista noticiosamente a Colombia. A mí me ha tocado hacer, de hecho, notas sobre las constantes masacres que hay en el ámbito rural, sobre todo de líderes sociales. ¿De qué manera esto ha contribuido pues tensionar más el ambiente? Porque incluso ya algunos líderes de las FARC que ya habían depuesto las armas, pues ya anunciaron hace meses que pues regresan a la vía armada ante este crecimiento de tensiones políticas que están sucediendo en Colombia, que a mí me parece que pues es un gran escándalo internacional que no se ha visto reflejado en la cobertura de muchos medios hegemónicos o hemisféricos. Bueno, lo primero que hay que señalar allí es que hoy la guerra, ¿sí?, al único sector político que beneficia, ¿sí?, es a las derechas y al sector uribista en el país. Y este es un elemento central porque es lo que ayuda a afianzar este discurso y este relato hegemónico de esta contraparte de la tensión que está viviendo Colombia. Y todas las manifestaciones que hoy se están viendo de la agudización de la violencia en Colombia, pues fortalecen efectivamente a este sector político. Ahora, sí, allí, digamos, también es importante señalar que los errores de quienes retomaron a las armas, ¿no?, pues están desfavoreciendo justamente a la guerra, ¿sí? Están favoreciendo al uribismo, ¿sí? ¿Y por qué lo favorecen? Porque simplemente la guerra, ¿sí?, es el sustento político de ese relato hegemónico uribista. O sea, también aquí hay que señalar que hay unos errores en términos de la interpretación del momento que se están traduciendo a violencia política y a profundizarlo. Y eso, digamos, no lo podemos permitir. El segundo factor es que la implementación del acuerdo de paz, ¿sí?, su fracaso, ¿no?, porque así hay que señalarlo, ¿sí?, ha contribuido justamente a que no se atiendan esas circunstancias profundas y esos motores de violencia focalizada, territorializada o regionalizada en Colombia. Por lo tanto, ¿sí?, hoy la paz no ha llegado a esos territorios que priorizó el acuerdo de paz, el texto, ¿sí?, ni con presencia del Estado, ¿sí?, ni con presencia de políticas públicas, ¿sí?, ni con presencia de gestión para la superación de la violencia, pero sí con una reconfiguración
violenta de esos conflictos, sumado a una profundización de la crisis social de muchos territorios y muchas regiones del país que históricamente pues han estado atravesadas por la violencia, ¿sí? Entonces, estos factores también son muy importantes. Y lo tercero es que sin lugar a duda, hoy la paz sigue siendo un tema central en la agenda política, ¿sí? La paz sigue siendo un proyecto político de unos sectores, ¿sí? Pero la paz también es un elemento de disenso del bloque de poder, ¿sí? Entonces, allí, digamos, también se desatan y se desencadenan estas tensiones de profundización de la violencia. Lo otro que hay que señalar es que el hecho de que un sector firmante del acuerdo de paz por parte de las insurgencias haya retomado las armas, no quiere decir que hoy la guerrilla que se rearmó sea la misma guerrilla o todo el espectro insurgente sea el mismo que vivimos en los últimos 50 años antes del proceso de paz, ¿sí? Aquí hay una reconfiguración de todos los actores armados, mediados fundamentalmente por un interés de control territorial, ¿sí? Que es lo que está motivando esa disputa armada en las regiones y pues intensifica la violencia. O sea, paradójicamente no hay una disputa política, ¿sí? Ahí es una disputa por el control territorial y evidentemente esto pasa por fenómenos de criminalidad, fenómenos en torno al narcotráfico, fenómenos en torno a esa prevalencia del control territorial entre paramilitares e insurgencias o entre una guerrilla y otra, porque aquí hay que señalarlo, no solamente es las FARC, ¿sí? O bueno, las FARC con 3, 4 vertientes que hoy se manifiestan, sino adicionalmente está el Ejército de Liberación Nacional, están secuelas del Ejército Popular de Liberación, y pues todo esto converge con esta situación difícil, ¿sí? Y aquí el llamado fundamental es que la paz sigue siendo un proyecto político, pero adicionalmente la paz debe ser garantizada y para eso se requiere la implementación integral del acuerdo de paz, porque lo cierto es que hay que atacar estas regiones que han estado históricamente excluidas de todo, ¿sí? Y que si bien pues este conflicto, digamos, armado más en forma, se da principalmente en estos contextos rurales, en regiones muy acotadas, pues lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido un estallido también en los principales centros urbanos del país y principalmente un sector de jóvenes universitarios que son gran parte del combustible de estas movilizaciones. ¿Cómo podemos entender este levantamiento en las principales ciudades de Colombia? Ya que pues el ámbito rural y urbano pues ha estado como muy ha operado de manera muy contrastante, como lo vimos, por ejemplo, con las elecciones donde resultó ganador Duque. Ese es un elemento muy interesante porque también quiero ser insistente en que hace parte de esos factores o dimensiones de la crisis orgánica y es la reconfiguración de todo el campo popular en Colombia, ¿sí? Lo que hemos vivido en los últimos 6, 7 años en Colombia es una especie de ruptura de cómo entendíamos el campo popular antes de la firma del acuerdo de paz, ¿sí? Antes de la firma del acuerdo existían estas grandes estructuras del movimiento social de corte nacional, ¿sí? De extracto rural fundamentalmente, ¿sí? Entre otras tantas urbanas, académicas, pero prevalecía la presencia de esta perspectiva rural, entendiendo las causas también del conflicto, el relato de la paz, etcétera. Después en medio del acuerdo de paz, empezaron a surgir un conjunto de manifestaciones que ya no se ubicaban en este horizonte rural, ¿sí? Teniendo en cuenta, digamos, toda la abstracción del conflicto. Por el contrario, la paz trajo consigo el surgimiento de unos nuevos actores, y actores fundamentalmente urbanos, actores sectoriales, ¿sí? Y con ello un conjunto de reivindicaciones y expresiones de resistencia social que se manifiestan de una manera diversa, plural y que hoy no solamente se recogen en estas grandes estructuras del movimiento social y popular ni en los partidos de izquierda, ¿sí? Sino son expresiones emergentes de la paz
que se están manifestando en la calle ahorita fundamentalmente, ¿sí? Y que seguramente podremos prever que en los próximos años empiece a existir una reconfiguración de todas estas expresiones, producto de estas contiendas políticas que se avecinan. Y esto es sumamente vital. Y sumado a esto, también hay que señalar que el campo de las izquierdas está sufriendo un conjunto de reconfiguraciones producto de rupturas políticas, ¿sí? El acuerdo de paz, paradójicamente, ¿sí?, trajo consigo una deficiencia en el partido político surgido del acuerdo de paz, ¿sí? Allí hay unas divisiones políticas, ¿sí?, que son una contradicción, pero también son surgidas de este espectro de emergencia política que se está generando. Partidos como el Polo Democrático en Colombia, el fenómeno de la Colombia Humana, el fenómeno de la Unión Patriótica, están llevando a entender hoy esta reconfiguración del campo popular de las izquierdas y sectores alternativos de otra manera, fundamentalmente, ¿por qué? Porque hay un sentido de cambio político, ¿sí? Entonces, como hay un ascenso, pues en la medida en que hay ascenso, surgen nuevos actores y pues esto empiezan a configurar y a encontrarse entre unos y otros, y esto está llevando también a cambiar el mapa en cómo hasta ahora hemos entendido el campo popular y alternativo. Y finalizo para darte la palabra con lo siguiente, y es que hay una nueva generación política emergiendo, ¿no? Una nueva generación política agotada no solamente de la crisis social, política que vive el país, sino una nueva generación política con un relato claro, ¿sí?, contra el uribismo, ¿sí? Hoy tú ves en las manifestaciones y la consigna central de las personas, ¿no?, la llevan en camisetas, se la pintan en el cuerpo, lo pintan en las paredes, ¿sí? Es que no se quiere más uribismo en Colombia. Y allí hay un mensaje claro en términos de la disputa hegemónica y contrahegemónica que se está dando en este momento en Colombia, ¿sí? Y eso, por supuesto, pues genera un mapa, una cartografía de actores sumamente diversa, ¿sí?, producto de una generación política de la paz y una generación política de la calle, ¿sí? Es decir, hay una sinergia entre paz y calle en perspectiva de cambio político, en perspectiva de democracia y en perspectiva de futuro. ¿Cuáles crees que han sido las escenas más emblemáticas de las protestas en las últimas semanas? Y también explicar un poquito de cómo empezaron a surgir las protestas en 2019, ya que realmente pues mucha gente podría irse un poco con la finta de que esto obedece al tema tributario, que si bien pues es un detonante a la pastura tan seca que ya comentábamos de cómo estaba la situación, pero que ya viene de mucho tiempo atrás estas inconformidades. ¿Cómo surgió un poco lo del 2019? Y no sé si haya como algún referente de qué dimensión son las protestas que están habiendo ahorita en Colombia. Bueno, en términos de lo característico de estas protestas, creo que hay tres elementos fundamentales. Lo primero es que son protestas profundamente antineoliberales, ¿no? En la agenda política, ¿sí?, están reivindicaciones claras, ¿sí?, que van en contravía de la profundización de un modelo económico en el país. Y esto tiene que ver, digamos, justamente con el 2019, porque el motor de esas movilizaciones fue un pliego de peticiones que se construyó durante 5 o 6 meses aproximadamente, hasta llegar a noviembre del 2019, que es cuando detonan 5 o 6 días de gran protesta. Pero allí el relato fundamental fue el famoso paquetazo que llamamos aquí en Colombia, el paquetazo de Duque, que traía una reforma laboral, una reforma a la salud. Allí también estaba la reforma tributaria, ¿sí?, entre otros factores, digamos, importantes a señalar. Entonces, este es un elemento central y que tiene relación con lo que estamos viviendo en la última semana en el país, la agenda antineoliberal. El segundo factor es que esta generación política descentralizó la movilización social, ¿sí? Y allí, digamos, es una de las características fundamentales, ¿sí? Hoy ya no se vive la protesta social con un centralismo político del que estábamos acostumbrados a ver, ¿sí? Y esto se ha venido desencadenando, ¿sí?, en un conjunto de sectores
o focos en donde convive la población. Es decir, ya no solamente son las ciudades, que es un factor importante, ¿sí? Sino son los barrios de las ciudades. Es la periferia de las ciudades la que se está movilizando, ¿sí? Hoy, algo que hay que señalar en la emergencia de esta generación política y es que hay un protagonismo, no solamente de la juventud, ¿sí? Sino hay un protagonismo de la clase media en Colombia, ¿no? Y ese protagonismo de la clase media tiene que ver con sectores académicos, con sectores que también trabajan, obreros del Estado, ¿sí? Tiene que ver con toda esta gama de extracción popular, pero adicionalmente a esto se le suman el sector independiente que en Colombia supera el 50% de la población, ¿sí? O sea, más del 50% hoy vive en la informalidad y el trabajo independiente. Hoy esas personas son protagonistas también de esta protesta. Y allí, digamos, también es importante señalar lo que se está presentando. Entonces, la clase media y la configuración y nuevas formas de resistencia que se manifiestan de una manera diversa en la protesta. Y lo tercero, que era lo que ya te señalaba, y es que hay una disputa del relato hegemónico y el proyecto antiuribista, ¿sí? Hoy quiere ser derrotado y ese es otro de los mensajes fundamentales que está dejando esta protesta social. Y a partir de estos tres elementos se configuran los motores y se sustenta la protesta social desde 2019 hasta hoy, ¿sí? ¿Y por qué señalo que del 2019? Porque Colombia venía en un apaciguamiento de la movilización social, pero el 2019 es como esa chispa, ¿sí? Después de la firma del acuerdo de paz, en donde hay un nuevo horizonte de por qué disputar, ¿sí? O sea, ya no solamente es la paz, sino estos tres elementos que estaba señalando. Ok, perfectísimo. Pues muchas gracias por tomar la llamada para esta entrevista. ¿Algún elemento más que creas que estamos dejando por ahí de largo que no hayamos tocado y que consideres relevante? No, yo creo que es importante, relevante lo que se viene para el próximo año en el país, ¿sí? El 2022 es supremamente clave porque puede justamente desembotellar este nudo y esta tensión, ¿m? Que se está viviendo y canalizar y concentrar todo este inconformismo y esta indignación que hay en el país, ¿sí? Eh, es importante entender que la disputa contrahegemónica en Colombia lleva más de 50 años, ¿sí? Y justamente puede estar llegando ese momento, ¿sí? Eh, de cambio político, ¿m? Y allí, sin lugar a duda, el 2022 es central, ¿sí? Y estamos en el esfuerzo de unidad, estamos en el esfuerzo de convergencia, porque las fuerzas del cambio, todas las fuerzas del cambio, debemos aunar esfuerzos hoy en Colombia, ¿sí? Para darle una vuelta de hoja, ¿sí? Y seguir mirando hacia adelante. Que en ese contexto, pues es bastante parecido lo que yo veo que está sucediendo en Colombia, a lo que pasó acá en México en 2018. Por Y ejemplo. también por eso suelo tuitear a menudo de que vientos de cambio soplan en Colombia, Ah, afortunadamente, aunque parece que pues va a ser un proceso difícil porque estos procesos de cambio no son nada fáciles, no son nada fáciles, sí. pero qué bueno que por lo menos pues hay pues movilización o que la gente está despertando a la dura realidad que durante tanto tiempo pues ha asumido el país en una crisis humanitaria bastante grande que yo creo que internacionalmente no se ha dimensionado adecuadamente. Pero bueno, muchas gracias Andrés por tomar la llamada y pues seguimos en contacto para seguirle la pista a lo que va a suceder este y el próximo año en Colombia. Muchas gracias. Listo, Manuel, un abrazo muy grande aquí desde Colombia. Gracias por abrir este espacio para intercambiar, para reflexionar, para denunciar lo que estamos viviendo. Y bueno, ojalá soplen vientos de cambio con seguridad de que sí y que esperemos que en los próximos años Colombia pueda ser diferente y se pueda vincular al proceso político de mejor manera a nivel latinoamericano e internacional. Un abrazo grande y aquí estaremos. Muchas gracias.